Gracias a todos los que están conectados. Vamos a continuar con este taller. Ya es la última clase. Estábamos viendo vinculación a proceso. Estábamos viendo ayer una de mis audiencias en donde afortunadamente se logró la no vinculación a proceso en un delito complejo que era pederastía. Y bueno, en esa audiencia veíamos que se ofrecieron datos de prueba, que se argumentó la no vinculación, que se hizo referencia a datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Y bueno, no sé si quieran terminar de ver esa audiencia o terminamos ya el tema y continuamos con lo que es medidas cautelares. Lo interesante de la audiencia pues era ver que cómo se argumentaba, cómo se ofrecían los datos de prueba. En ese caso, pues se recabaron entrevistas a diversos empleados de ese jardín de niños, se ofrecieron en la audiencia, se relacionaron esas entrevistas con la carpeta de investigación, con los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación. Y bueno, eh, afortunadamente, pues fue una no vinculación a proceso. Y de eso se trata, la audiencia inicial cuando vamos a tener esa vinculación a proceso o cuando están solicitando por parte de la fiscalía la vinculación a proceso. De eso se trata, ¿no? De tener elementos por parte de la defensa para que nosotros podamos hacer una buena estrategia, podamos defender el caso y finalmente pues, tengamos una resolución favorable, ¿no? Eh, En este caso de la vinculación a proceso, bueno, pues el juez tiene que resolver atendiendo a lo que escucha por parte de las partes, en el sentido de que si convencen los datos de prueba expuestos por la fiscalía o bien los datos de prueba expuestos y la argumentación expuesta por la defensa, pues hacen verosímil lo que es la teoría del caso de la defensa. Y si es el caso, bueno, pues entonces el juez decantará por una de las dos posiciones. Si le convence la teoría del caso de la fiscalía y los datos de prueba expuestos por la fiscalía, bueno, pues dictará un auto de vinculación al proceso. Si finalmente con los datos de prueba y la argumentación que realice la defensa en esa audiencia, el juez se convence de que no existen datos de prueba o elementos necesarios para poder vincular, entonces dictará un auto de no vinculación a proceso. ¿Ok? Y bueno, pues esta etapa se cierra con la resolución propiamente del juzgador. Si es un auto de no vinculación a proceso, en ese momento se termina la audiencia. Los investigados pues no quedan sujetos a ninguna medida cautelar y bueno, pues la fiscalía tendría en todo caso pues la oportunidad de presentar recurso de apelación contra la resolución de no vinculación a proceso, o bien si el juez determina dictar auto de vinculación a proceso, entonces entraríamos a la siguiente fase procesal que lo sería en todo caso el debate de medidas cautelares. Y el debate de medidas cautelares ahora se torna un tanto complejo con la reforma que, bueno, pues que todos sabemos fue publicada el 31 de diciembre de 2024 con efectos de de efectividad a partir del 1 de enero de 2025. Y bueno, pues donde se reforma el artículo 19 constitucional y donde pues se establece la prohibición de interpretación de este artículo 19 constitucional. Y aquí viene el problema porque habíamos tenido pues varias sentencias incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde en los casos son Paxi Tecpile y García Rodríguez y otros la Corte Interamericana de Derechos Humanos había sostenido la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Y en estas dos sentencias, bueno, pues habían sido acatadas por parte del Poder Judicial de la Federación en esta progresividad de los denominados derechos humanos que te indican que, pues cuando las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, y en este caso, en los casos donde el Estado sea parte, bueno, pues son vinculantes para el propio Estado. Y bueno, pues en estos dos casos México había sido parte. Y bueno, la Corte Interamericana sentenció al Estado mexicano en estos dos casos e hizo y dijo y estableció la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, el año pasado no habíamos tenido ningún problema. Los jueces locales y federales acataron la, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Y pues estábamos muy bien en esta progresión de derechos humanos, estábamos acatando el derecho convencional, que es propiamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de donde nace propiamente en estos casos. Y bueno, el problema surge a partir de enero de este año, 2025, en donde pues no sabemos si debemos entender y acatar el artículo 19 constitucional en todos sus términos, así como está redactado ya actualmente, o bien todavía podemos defender algún tema de inconvencionalidad propiamente de la prisión preventiva oficiosa. Y ese es el tema. Y bueno, afortunadamente todavía el Poder Judicial de la Federación, que tristemente está por decaer y tristemente ya en unos meses pues se convertirá seguramente en otro poder propiamente del poder ejecutivo y el poder legislativo, y que ese poder fue judicial de la Federación que se formó en décadas y en años, y esa jurisprudencia que formamos en muchos años. Yo recuerdo cuando todavía era estudiante de la licenciatura en Derecho ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues que la IUS se conformaba y se empezaba a formar. Ahora tenemos una IUS bien construida, bien constituida, ¿no? Yo no sé qué va a pasar con esa IUS, yo no sé qué va a pasar con ahora con nuestro sistema de jurisprudencia, yo no sé qué va a pasar ahora con la nueva reforma judicial, los nuevos jueces electos. Y bueno, pues va a ser un caos desde mi punto de vista el tema judicial. Nunca estuve a favor propiamente de la reforma judicial, no la he apoyado, me he mantenido al margen, pero bueno, mi punto de vista personal es que pues esto es un circo, ¿no? La elección de jueces no tendría por qué ser a través del voto popular. Se ha dicho por muchos juristas que esto es una locura, y bueno, pues ahora tenemos una elección de jueces a través del voto popular. Ya está, no podemos ir hacia atrás, no podemos echar marcha atrás. Ahora pues tenemos que armonizarnos pues, con esto que va a suceder. Expongo mi punto de vista en un foro, y bueno, no estoy de acuerdo, no me gusta, no lo comparto. Y bueno, pues la tenemos, ¿no? Entonces, se vienen temas pues bien complicados, porque habíamos, insisto, tenido una progresión de derechos humanos desde 2012, 2013, 2014, 2011, que fueron las reformas tanto a derechos humanos como a la ley de amparo. Y bueno, pues ya tenemos 12 años con la reforma de derechos humanos de 2011, tenemos más de 10 años con la reforma a la ley de amparo, ¿no? Y bueno, pues ahora con estas nuevas reformas a la Constitución por parte del Congreso de la Unión, eh, pues deme un segundito, nada más contesto un mensajito. Listo. Con estas reformas por parte del Congreso de la Unión, sobre todo a la Constitución directamente, y donde está reformando cuestiones pues importantes, tenemos que saber cómo debemos acatarlo, ¿no? Y bueno, ahora el debate y la pregunta es, ¿qué pasa con el 19 constitucional ya reformado? ¿Podemos hacer algo respecto de esta reforma que prohíbe cualquier tipo de interpretación y que prohíbe cualquier especie de pues sí, para la redundancia, interpretación a lo que el Congreso estableció? Y bueno, les decía, afortunadamente el Poder Judicial de la Federación acaba de emitir pues una tesis por parte del Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, que vuelve a insistir propiamente en la inconvencionalidad de la prisión preventiva justificada, perdón, oficiosa. Vamos a buscar este precedente que salió apenas publicado hace algunos días. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Para que les pase el dato y lo tengan. 8 de marzo de 2025.
Miren, es una jurisprudencia del Pleno Regional en materia penal y de trabajo de la región Centro Norte con residencia en la Ciudad de México. Y bueno, establece sobre la suspensión preventiva justificada, dice suspensión provisional en el amparo indirecto puede concederse con efectos restitutorios contra la negativa de modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es la tesis con registro digital 2030-174. Y bueno, pues en esta jurisprudencia el Pleno Regional vuelve a insistir en que, bueno, aquí hablamos de la prisión preventiva justificada, ¿no? Pero bueno. Respecto de la prisión preventiva oficiosa, también el propio Pleno Regional pues ya ha establecido que pues esta medida cautelar es inconvencional, no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bueno, pues cuando estamos entre un choque de normas entre la Constitución y la Convención, pues debe prevalecer la norma que amplifique derechos humanos, en este caso, pues la norma que establece la propia Convención a través de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. ¿Ok? Eh, Me imagino que pues no entendemos tal vez un poquito de cómo funciona el sistema interamericano. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo funciona el sistema interamericano, cómo funciona el bloque de constitucionalidad, lo que llamamos parámetros de regularidad constitucional, que es obviamente materia constitucional, que es materia de amparo, que debemos entender propiamente para poder aplicar jurisprudencias, tesis o bien Convención Americana de Derechos Humanos o bien jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se llama sistema interamericano, esto se llama parámetro de regularidad constitucional que debemos entender, obviamente, para poder hacer en una audiencia la aplicación y la invocación de ciertos criterios. ¿Ok? Bien, bueno, pues nuestro orden constitucional, lo sabemos, empezamos desde abajo con un juez de control, arriba está un tribunal colegiado de apelación, arriba está un tribunal de amparo, arriba son tribunales colegiados de circuito. Arriba están los plenos regionales, que son dos plenos regionales que se dividen en materias, son cuatro materias por cada pleno regional. Y arriba pues está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se divide en dos salas. La primera sala y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? ¿Quién emite jurisprudencia o quién puede hacer jurisprudencia? Por lo menos hasta este momento. Los que pueden hacer jurisprudencia desde arriba hacia abajo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando actúa en pleno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando actúa en primera sala, la segunda sala de la Suprema Corte cuando actúa evidentemente en segunda sala. Hacia abajo, los plenos regionales, son dos plenos regionales, pleno regional de la región centro-norte y pleno regional de la región centro-sur. ¿Ok? Estos plenos regionales funcionan en materias. Hay materia penal, materia administrativa, materia del trabajo y materia penal. Entonces, cada pleno regional maneja cuatro materias. Son cuatro materias en pleno regional centro-norte, cuatro materias en pleno regional centro-sur. Ajá. Cada pleno regional maneja la mitad del país, región Ciudad de México hacia abajo, es centro-norte, mitad del país, Ciudad de México hacia arriba, al revés, perdón, hacia arriba es centro-norte, hacia abajo es centro-sur. ¿Ok? Entonces, los plenos regionales forman jurisprudencia y estos plenos regionales son importantes. ¿Por qué? Porque cuando los plenos regionales forman jurisprudencia, esta jurisprudencia es de carácter obligatorio para todos los jueces de la región. En este caso, les estaba comentando una jurisprudencia de la región centro-norte. Entonces, esta jurisprudencia es de carácter obligatorio para todos los jueces de la región centro-norte. La región centro-norte se compone, insisto, de la Ciudad de México hacia arriba y todos los jueces que estén en la región centro-norte están obligados a acatar jurisprudencia. Ajá. No pueden desacatarla, no pueden no observarla. De no observarla cometen un delito y esto es grave. O sea, los jueces no pueden no acatar una jurisprudencia que es emitida por la primera sala, por la segunda sala, por el pleno de la Suprema Corte o bien por los plenos regionales. ¿Ok? Entonces, eh, esto se llama obligatoriedad de la jurisprudencia y esto lo vamos a encontrar en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Y esto es importante para el debate de medidas cautelares. Ajá, porque se vienen temas relevantes para el debate e imposición de la medida cautelar. Entonces,
Si ustedes tienen una audiencia de medidas cautelares en donde la fiscalía solicite la imposición de la prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la nueva redacción del artículo 19 constitucional, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Nosotros qué podemos decir? La pregunta es, el legislador ya prohibió cualquier tipo de interpretación del 19, ¿no? Entonces, entenderíamos, tal vez a priori, que si la Fiscalía solicita en un debate de cautelares la imposición de la prisión preventiva oficiosa conforme a la nueva redacción del 19 constitucional, tendría que haber, o tendría que el propio juzgador, pues no abrir debate e imponer la prisión preventiva oficiosa. Pues no. Podemos pelearla. Podemos establecer que no es viable la petición de la prisión preventiva oficiosa por parte de la Fiscalía. ¿Ok? ¿Y esto atendiendo a qué? Bueno, si bien es cierto, el legislador reformó el 19, no reformó el primero. Y el primero constitucional es un artículo bien importante porque te abre la posibilidad de que tú puedas hacer controles. Y tenemos dos controles, control concentrado y control difuso. Esos controles no han desaparecido. Están en el primero constitucional, segundo párrafo de la Constitución. Entonces, si el legislador hubiera querido mitigar o dejar afuera los controles, hubiera reformado el primero. Pero el primero no fue reformado. El primero, en su segundo párrafo de la Constitución, sigue estableciendo los controles. Y tenemos dos controles, el control concentrado y el control difuso. Entonces, te permite la Constitución a través del primero hacer todavía controles. Ajá. ¿Y qué es el control? El control es una interpretación propiamente de los artículos constitucionales conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Nosotros vamos a confrontar nuestros artículos de cualquier ley, de todas las leyes, llámese Código Penal Federal, llámese ley de instituciones de crédito, llámese Ley General de Secuestro, cualquier tipo de ley, ley general, ley especial, códigos ordinarios, cualquier ley puede ser confrontada contra nuestra Constitución o bien contra la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta confrontación se llama control. Ajá. Y este control se llama bien control conforme o bien control difuso. Y podemos hacer los dos tipos de controles a través del primero constitucional. Es decir, podemos establecer que tal vez un artículo de nuestra Constitución pues no es armónico con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es lo que está pasando ahorita con el 19 constitucional. El 19 constitucional no es armónico con la Convención Americana de Derechos Humanos, y mucho menos con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces aquí tenemos un choque de normas. Entonces debemos aplicar el 19 constitucional o bien debemos aplicar ya sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia y la Convención o no. Bueno. Si el legislador a través del Congreso de la Unión hubiera reformado el primero, estaríamos fritos y entonces no habría posibilidad y sería nugatorio la interpretación a través de los controles. La realidad es que no lo hizo el legislador. El legislador dejó intacto el primero constitucional. Y el primero constitucional nos da la apertura y nos da la oportunidad de poder interpretar a través de controles nuestras normas. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Pues está chocando el 19 con el primero constitucional. Y entonces la norma o la regla para resolver conflicto de normas, esto se llama antinomia. Entonces, cuando tenemos que una norma te dice algo en sentido positivo, pero otra norma te dice lo contrario también en sentido positivo, bueno, pues esto es una antinomia, ¿no? Hay un choque de normas. ¿Cómo se resuelve el choque de normas? Bueno, pues bueno, esto es una teoría que desarrolló Robert Alexy a través del derecho constitucional que se llama la teoría del, ahí se me fue el nombre, del choque de normas, cuando chocan dos normas, se me fue el nombre, ahorita se me viene a la mente. Bueno, Robert Alexis desarrolló esta teoría que te resuelve el conflicto entre normas. Ajá. Bueno, está pasando esto entre el primero constitucional y el 19 constitucional. En resumen, se ha dicho que tiene que prevalecer la norma que amplifique los derechos humanos y tiene que prevalecer la norma que pueda ponderarse a través del principio pro persona. Es decir, el principio pro persona te establece que cuando un derecho humano
está restringido a través de una norma, pero una diversa norma también lo permite amplificar, bueno, ponderación de derechos se llama. Entonces, en la ponderación de derechos debe prevalecer el principio pro persona. ¿Ok? Y bueno, entonces podríamos alegar en un debate de medidas cautelares cuando la Fiscalía te pide prisión preventiva oficiosa que se aplique esta ponderación de derechos y que se resuelva a través del principio pro persona, que es que se aplique la norma que amplifica derechos fundamentales. Y la norma que amplifica derechos fundamentales, bien, es el primero constitucional, correlacionado con la Convención Americana de Derechos Humanos, correlacionado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su sistema de jurisprudencia. Correlacionado con los casos interamericanos son Patrick Pile, Rodríguez y García Rodríguez, perdón, en el cual pues se estableció la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Entonces haríamos un argumento y haríamos un alegato con relación a que, si bien el 19 constitucionalidad tiene una restricción y prohíbe la interpretación, tenemos a su vez el primero constitucional que nos va a llevar a que tenemos que aplicar el principio pro persona en ponderación de derechos, que tenemos que aplicar la convención y que tenemos que aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez en los dos casos, son Pagli Tecpile, García y Rodríguez, estableció la inconvencionalidad de los derechos humanos. Eso es por una parte. Por otra parte, tampoco el legislador ha reformado la ley de amparo. Bueno, por lo menos en la parte que nos interesa para el debate de medidas cautelares, que es el 217 de la ley de amparo. Hubo una reforma apenas a la ley de amparo, no sé si la vieron. Hubo una reforma, creo que se reformaron cerca de 200 artículos de la ley de amparo. Y esto fue, me parece, el 3 de marzo de 2025, hace apenas 2 meses. Marzo, abril, mayo, sí. Eh, bueno, me di la tarea de estudiar las reformas que se hicieron a la ley de amparo. Son reformas no sustanciales, son reformas no de fondo, son reformas más bien que se intentó armonizar la propia ley de amparo, pues haciendo lo que denominamos inclusión. Es decir, la ley de amparo pues tenía una semántica y una ortografía correlacionada con el magistrado, el juez, el ministro. Y bueno, lo que hizo la reforma a la ley de amparo pues fue armonizar esta inclusión. Ya no se llama ahora ley, digo, perdón, ya no se llama ahora el magistrado, ahora es él y la magistrada, él y la juez, él y la ministra. Ajá, son reformas que de verdad no son sustanciales, ¿eh? Son reformas que únicamente van a la semántica, son reformas que no van al fondo propiamente de la substanciación del juicio de amparo. Y esto es interesante porque si el legislador hubiera reformado la ley de amparo, entonces hubiera reformado el artículo 217, que es la obligatoriedad de la jurisprudencia. Eso no se ha reformado, eso no ha cambiado. Y es chistoso porque el propio transitorio, me parece que es el tercero del decreto por el cual se reforma el artículo 19, establece que el Congreso de la Unión tendrá 180 días para poder modificar las leyes secundarias y que se deroga todo lo que vaya en contra del 19. Ajá, tuviste oportunidad, legislador, reformaste la ley de amparo el 3 de marzo de 2025 y no reformaste la obligatoriedad de la jurisprudencia para armonizar el 19 con el 217. Qué raro. ¿Por qué? ¿Qué creen? Seguimos teniendo obligatoriedad de la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, tanto interamericana como nacional, nos dice que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Entonces, dejo de observar la obligatoriedad de la jurisprudencia y cometo un delito al momento de aplicar la prisión preventiva oficiosa, ¿no? O sea, aplico el 19 así en sus términos, en su literalidad, como está actualmente redactado y dejo de observar la obligatoriedad. O sea, si la jurisprudencia nacional emitida por el Pleno de la Suprema Corte y a través de sus salas me está diciendo que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y yo como juzgador estoy obligado a acatar la jurisprudencia conforme al 217 que no fue reformado, entonces, ¿qué aplico? ¿El 217 o el 19 constitucional? Bueno.
Ese es otro argumento que nosotros podemos hacer valer con cuando la Fiscalía solicite la imposición de la prisión preventiva oficiosa.